Sí, mira, nosotros en ese sentido, en nuestro grupo de investigación, estamos abordando 4 tipos de amenazas por ahora, que son, ¿cierto?, las remociones en masa, los incendios forestales, inundaciones y anegamiento. Y hemos ido a partir de financiamiento tanto internos como nacionales, a través de ANID, tratando de generar metodologías que sean más o menos automatizadas para aportar a los municipios y a las comunidades con mecanismos más o menos rápidos para tener la información y poder tomar decisiones más adecuadas a la hora de enfrentar estos riesgos. Doctora, qué importante es poder entregar esta información con base científica. Muchas veces hablamos de gestión de riesgo, pero dentro de las conversaciones que se dan, ¿cierto?, durante la emergencia, el tema de actuamos de manera más bien reactiva más que preventiva. Por lo mismo, queremos instalar estas conversaciones muy previamente a todo lo que ocurre, ¿cierto?, durante el año. ¿Cuáles son las brechas que ustedes han identificado dentro de este análisis, dentro de estas multiamenazas también que existen en la región del Biobío, considerando que hay una geografía también que nos caracteriza, que obviamente genera que muchas veces que el llegar a la emergencia se dificulte un poco? Sí, mira, efectivamente el tema de la prevención, del prevenir, no está instalado de manera fuerte en nuestra forma de gestionar el riesgo. Chile es un país que tiene una gran fortaleza en la emergencia y desde mi perspectiva o desde la perspectiva de nuestro análisis, de nuestro equipo, ¿cierto?, es que todavía no logramos salir de ahí. Se está avanzando, ¿cierto? Senapred es una institución que ya está empezando a abordar la prevención, sin embargo, las capacidades instaladas no son suficientes porque efectivamente, como tú dices, esta geografía, pero yo diría como estas condiciones tectónicas, geológicas, de estar insertos en un contexto dinámico, que se mueve, ¿cierto?, que tenemos sismos, que tenemos inundaciones, que tenemos... todos nuestros sistemas fluviales son relativamente cortos para llegar desde la montaña al mar, por lo tanto las crecidas también son muy importantes, las crecidas de los ríos. Entonces, en ese sentido, tener herramientas para tomar decisiones, como por ejemplo mapas de amenaza, cómo una amenaza potencia a otra, por ejemplo, es fundamental para tomar decisiones en la emergencia, pero también para tomar decisiones previas. Y una de las grandes brechas que nosotros hemos observado tiene que ver con los instrumentos que planifican el territorio, tiene que ver con... no solo con el instrumento... ¿La tecnología? ¿Los planos reguladores? Los planos reguladores, la planificación del territorio, pero incluso más allá que el mismo instrumento, que se llama instrumento porque es una estructura de acción en un territorio, es esta brecha que hay en las comunas. Es decir, si nosotros analizamos la actualización de esos planes reguladores, por lo menos en el área metropolitana es muy diverso. Por un lado, hay comunas que tienen planos reguladores obsoletos, desde los años 80, por ejemplo, a comunas que están actualizándose hoy día. Entonces, eso ya pone contextos de vulnerabilidad distintos. Por ejemplo, se daba cuenta de San Pedro, lo mencionaba también el alcalde, y bueno, y así varios municipios. Y hablo de esto a la par también del crecimiento inmobiliario. Y veía también, revisaba algunos antecedentes ayer de un experto también, que vamos a ir a la línea también de lo que han remarcado ustedes, de cómo es necesario ir comparando a la hora de la construcción de todo tipo de infraestructura la variable climatología, la variable nuevos eventos. Por ejemplo, ahora estamos, no sé si recurrentemente, pero el año pasado tuvo un episodio bien complejo con un tornado en la comuna de Penco. Eso se está incorporando. ¿Ven ustedes que desde la academia, la entidad responsable de levantar obras, ya sea privados o públicos o lo que sea, están incorporando esas variables para tratar de disminuir el riesgo? Lo que nosotros hemos visto hoy día es que, por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental de las instalaciones, de las obras, de proyectos, de infraestructura, requieren incluir el análisis o el impacto, el efecto del cambio climático asociado a estos eventos extremos. Ahora, esos eventos extremos por sí solos no son
O sea, esos son los gatillantes de los fenómenos de inundaciones, de remociones en masa, entonces están muy ligados. Pero hoy día la nueva ley de cambio climático incorpora este concepto del cambio climático abordado en los distintos instrumentos. A mi parecer, no es lo que nosotros debemos estudiar per se, o sea, no es el cambio climático en San Pedro, por ejemplo, sino que cómo es esas características que tiene este cambio climático, que son específicamente estos eventos extremos, la sequía, claro, versus la concentración de precipitaciones, ¿cierto?, en un corto tiempo, que genera inundaciones. Eso es lo que afecta a los territorios, sobre todo si están mal planificados, sobre todo si tenemos infraestructura en locales más peligrosos. Doctora, usted siempre, o en general los especialistas nos hablan del trabajo mancomunado, porque todo funciona efectivamente en cadena con respecto a estas problemáticas. ¿Cuál es la importancia de la organización comunal que obviamente tiene y dícese desde un trabajo que tiene relación en cadena entre los distintos sectores para poder obviamente sopesar los desastres que se vienen, por ejemplo, ya llegando el invierno, llegando el otoño, donde vamos a ver inundaciones lamentablemente, exceso de lluvia, incluso hasta el calentamiento global? Puede, cierto, ser un aporte para que hayan problemáticas de esta magnitud. Sí, cuando tú hablas de estas cadenas, yo lo puedo llevar a las responsabilidades o a las formas de actuar en contextos específicos. Por ejemplo, las responsabilidades que tienen las autoridades locales o cómo las comunidades reciben esta información, cuál es el rol de las comunidades para también ser parte de esta gestión del riesgo. Por ejemplo, se habla de actividades como muy concretas a la hora de disminuir el peligro de inundación, la mantención de los cauces, entre otras cosas. Entonces, claro, hay una serie de actores que son relevantes a la hora de gestionar el riesgo de desastre. En esa misma línea, repito, ustedes han trabajado bastante junto precisamente con el candidato doctor Francisco Castro, lo veíamos en la mañana, el sector de los cauces, ya que mencionaste los cauces y estábamos viendo el río Andalién en ese sentido. ¿Por qué ahí tampoco se ha ido trabajando conforme, uno, el cambio climático? Estos eventos que tenemos de precipitaciones muy concentradas en poco tiempo, pero muy fuertes. El transporte también de los sedimentos de zona más alta y cómo esto va arrastrando. En infraestructura, por ejemplo, los vecinos de esa área piden carecidamente que se trabaje un puente de mejores dimensiones, de mejores características en esa área. ¿Qué identifica usted en torno a los cauces, por ejemplo, en el área metropolitana de acá de Concepción? Bueno, el área metropolitana de Concepción fundamentalmente, ¿cierto?, los grandes ejes fluviales, ¿cierto?, el Biobío, el Andalién, ¿cierto?, son estas grandes cuencas que dinamizan todo lo que son los fenómenos de inundaciones o crecidas en invierno. Ahora, ¿cómo esas dos cuencas, una que es una cuenca andina, ¿cierto?, grande, en donde hay mucha infraestructura de riego o eléctrica, ¿cierto?, como son las centrales hidroeléctricas, versus una cuenca más pequeña como es el Andalién? Entonces, tendemos a pensar que las inundaciones ocurren solo asociadas al río mismo, ¿cierto?, al cauce, pero no necesariamente es así. Tenemos que mirar la cuenca completa, es decir, una cuenca que está deforestada, que se quemó en el verano, por ejemplo, en el Andalién, que se quemó la zona de Florida, por ejemplo, o parte, ¿cierto?, de la cuenca alta del Andalién. Eso implica que este sector va a estar deforestado. Las precipitaciones intensas que caen en invierno arrastran todo ese sedimento de la zona descubierta y por lo tanto hay una mayor carga de sedimento que va al fondo del cauce y eso hace, ¿cierto?, que el caudal se desborde. Entonces, son procesos muy interrelacionados. No hay solo una causa, no hay solo una cosa que hacer. Por eso también la ley de cuencas, ¿cierto?, que está ahí un poquito atrasada o el trabajo con las cuencas está un poco atrasado de acuerdo a los planes, ¿cierto?, del gobierno. Necesita esa revisión integral de toda el área de la cuenca.
Sí, doctora, sería súper interesante que también nos vaya comentando cómo la tecnología va formando parte de todos los procesos de estudios que hoy día se pueden ir revelando a través de la información que ustedes van recabando en todos estos trabajos de investigación. ¿Cómo era quizás años atrás y de qué manera hoy día, por ejemplo, hay tecnologías que pueden servir para ir conociendo los desastres, ir conociendo la geografía y las características que hoy día se van visualizando a nivel regional? Sí, mira, es muy interesante la pregunta que me haces porque efectivamente hace, no sé, 5 años atrás o 10 años atrás, construir un mapa de amenaza era mucho más complejo, no teníamos suficiente información geoespacial. Hoy día las fotografías aéreas ya se dejaron un poco de lado y trabajamos con imágenes de alta resolución, con drones, por ejemplo, o con imágenes LIDAR, ¿cierto? Que son imágenes de muy alta resolución y que nos permiten tener, por ejemplo, un modelo digital del terreno, es decir, cómo es nuestra topografía. Y a partir de eso podemos definir pendientes, podemos definir las geoformas y por lo tanto tener una cantidad de insumos para definir un mapa de amenaza de riesgo. De amenaza de remociones en masa, por ejemplo, o de incendios también, porque tenemos las coberturas de suelo. Entonces, ya hemos aprendido a trabajar con modelos más o menos automatizados. Y esa es una de las propuestas que estamos elaborando hoy día, es decir, cómo automatizar modelos de generación de ciertos tipos de amenazas para generar mapas de manera más automatizada. Hay un trabajo bien importante, lo lanzó hace un par de años atrás, me parece que fue el año pasado, este visor Chile Preparado, donde aparece estos mapas, por ejemplo, de también ante amenazas sísmicas, erupciones volcánicas, subida y crecida también de ríos, las amenazas de tsunami, en este sentido. ¿Hacia dónde siente usted que seguro, apuntando a partir de lo que dice, para que esta información vaya de mejor forma siendo utilizada por la gente? Porque de repente en las zonas afectadas no existe tanta cercanía con estos modelos o con el uso del Internet para poder saber de. Ahí también hay una falta en cómo en ese sentido ir avanzando hacia las sociedades en riesgo, muchas de las cuales no tienen acceso fácil a la tecnología para saber en qué áreas se encuentran, o también, lo que también usted mencionaba, cómo aprovechar el saber del agricultor, de la agricultora, de quien vive en zonas alejadas y tiene problemáticas en este sentido y sabe cómo eventualmente llegar a solucionarlas. Sí, el tema de las plataformas o de los visores es que entregan ciertos mapeos construidos en un momento determinado y con unos datos determinados. Por ejemplo, los mapas de amenaza de tsunami, que son oficiales del CHOA, esos están disponibles. Sin embargo, amenazas como las remociones en masa, como las inundaciones, no están en línea y todo eso va cambiando continuamente. O sea, claro. Las zonas que se queman ya no son, o sea, los suelos que están desnudos, ¿cierto? Ya no son los mismos del año anterior. Por lo tanto, lo que nosotros queremos implementar es un modelo que vaya actualizando automáticamente estos mapas. Ahora, esto no es solamente para que las comunidades vean dónde están insertas, sino que es para que las autoridades, ¿cierto? Los gestores del riesgo tomen decisiones previas, es decir, ¿qué hago yo con esta zona que es de alta amenaza de incendio, pero resulta que desde el punto de vista de la infraestructura hay instalado ahí un jardín infantil? Claro. O no hay camino. Mira, aquí estamos viendo algunas imágenes en vuelos de helicóptero de las zonas de la región de la Araucanía, entre ellas seria afectación en Traiguén. Y aquí vemos como, por ejemplo, en estas zonas altas sí existen estos caminos, en estas zonas altas, y que marcan quizás, no sé si una guía, pero cómo se identifica en este sentido este tipo de terrenos. Muchos de ellos son terrenos de privado, valga la redundancia. O sea, todo es de alguien. O sea, me refiero, claro. Sí, todo es de alguien. Y de empresas forestales. Claro, en ese sentido, toda esa responsabilidad que hay, como decíamos al principio, desde lo privado y lo público, tiene que estar inserto en un modelo de evaluación de amenaza. O sea, todas las decisiones, porque todas deciden sobre un territorio que más allá de tener una propiedad,
afectan a todas las comunidades que habitan esos territorios. Por eso está el caso del Hospital de Higueras también de Talcahuano, y de qué manera tiene esas características que pueden ser o amenazar, digamos, a las mismas poblaciones que están, ¿cierto?, en ese sector. ¿Cómo se va viviendo también esos procesos por parte de las mismas personas que viven ahí y los equipos que deben de estar a cargo de poder ayudar en caso de esa problemática? Regularmente, doctora, claro, no sé si todos los años, pero regularmente siempre ocurre este tipo de incendios. Siempre la casa al lado del cerro, al lado. Es bien complejo porque crece la ansiedad, el nerviosismo, que es otra situación bastante compleja. Justo hoy día que estábamos analizando con la doctora Lamperti, a 5 años del COVID, cómo nos afectó la salud mental. Y estos episodios también complejizan. Yo sé que es otra área muy distinta a la que desarrolla usted, pero que también es otro factor a considerar también. Claro, eso está asociado a la línea de la percepción del riesgo. Claro. Y es súper importante también. Pero como tú bien decías, si sabemos que esto ocurre, tú dices casas al lado de los... Pero aquí también tenemos la Agüita de la Perdiz, ¿cierto? Claro. Tenemos el jardín infantil, Juana, tenemos ahí un montón de lugares. Entonces, Tomé. ¿qué estamos haciendo en relación a eso? Nosotros como grupo de investigación hemos abordado, por ejemplo, datos duros, pero muy concretos. Por ejemplo, las características de la vialidad. Entonces, permite la vialidad existente en esta zona evacuar rápidamente, hacia dónde se evacúa, hay suficientes grifos. Hemos hecho estudios, por ejemplo, para la comuna de Concepción, viendo la vulnerabilidad a partir de esas condiciones que son datos urbanísticos, es decir, el ancho de la vía, la existencia de los grifos, el tipo de construcción de las viviendas que están en esta zona. Todo eso lo hemos estudiado para mostrar que de alguna manera el riesgo también es una construcción social, es decir, el incendio va a ocurrir sí o sí, la inundación va a ocurrir sí o sí, pero el habitar esos territorios de una manera determinada, yo no digo que no se habiten esos territorios, sino que digo, ¿cómo lo estamos habitando? Lo hacemos más riesgoso. Así es. La ciudad, última pregunta, la ciudad, así con este panorama, ¿van a seguir creciendo desordenadamente o usted siente que no? ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar de aquí a unos 10 años con esta área metropolitana? El plan regulador metropolitano hoy día es resorte, ¿cierto?, o responsabilidad del gobierno regional. Está en un proceso de actualización bastante avanzado. Ese plan, que es para toda el área metropolitana, nos da un escenario o nos tiene que marcar ciertas guías para seguir ocupando estos territorios. Yo tengo la esperanza, ¿cierto?, de que hoy día hay una mayor conciencia, no solo en las comunidades, sino también en los tomadores de decisiones. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando con la Municipalidad de Santa Juana, con la Municipalidad de Arauco, en conversaciones, apoyando a distintos actores, a los bomberos, que nos hemos reunido con ellos, con Tomé también habíamos trabajado el año pasado. Entonces, creo que hay una demanda como ciudadana y comunitaria por frenar ciertas formas de crecimiento demasiado, inseguras o demasiado o poco sustentables, si lo abordamos desde ese enfoque. Bien, doctora, gracias por estar con nosotros y conversarnos detalles de esto.